Saludo de paz y bien. Nosotros hemos escogido un deporte que es el taekwondo en modalidad de combate, dirigido al docente magíster Uber Giovanni Cuaspa, en el espacio académico de entrenamiento deportivo. Presentado por Byron Cabrera, Cristian López, Edwin García Meneses, Franklin Quiroz y mi persona, Smith Luna. Nosotros abordaremos unos temas principales que son el antecedente, las caracterizaciones fisiológicas de los esfuerzos, la estructura direccional condicional del rendimiento y direcciones determinantes del rendimiento. La definición del taekwondo. El taekwondo es un arte marcial tradicional de Corea que enseña no solo habilidades físicas de pelea, sino que es una disciplina que muestra formar y realizar nuestro espíritu y nuestra vida a través de nuestro cuerpo y mente. Antecedentes. Esta arte marcial más que todo comienza después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando Corea es liberada de los japoneses, por lo que un grupo de coreanos decide recuperar el arte marcial coreano. Ya en el año de 1945 se abre las puertas al primer gimnasio de artes marciales coreanas, conocido como el nombre de la Ola Azul. Enseguida de este se forman dos escuelas por el maestro Chun San. Ya en el año de 1955, el 11 de abril, se da el primer paso en la unificación de las artes marciales coreanas. En una conferencia de maestros se decide dar a conocer lo que es el taekwondo. En el año de 1961, el 14 de septiembre, se funda la Asociación Coreana de Taekwondo y es ahí donde Shinhak abre las puertas al primer gimnasio comercial de karate coreano de los Estados Unidos. En el año de 1961, el maestro Chong Jin realiza una gira internacional para presentar el taekwondo en países como Alemania, Italia y Turquía. En el año de 1973, el 28 de mayo, la Asociación Coreana de Taekwondo fue renombrada como Federación Mundial de Taekwondo, tomando la presidencia el maestro Chung Kun, y se celebra los primeros campeonatos mundiales de taekwondo en Corea. Ya en agosto de 1983, el taekwondo pasa a formar parte de los Juegos Panamericanos y de la Organización Deportiva Panamericana hasta la actualidad. A continuación, vamos a hablar de la caracterización fisiológica de los esfuerzos. En primer lugar, empezaremos resaltando algunas de las características más importantes que presenta este deporte, para continuar con los requerimientos energéticos. El taekwondo es un deporte de acciones ofensivas y defensivas de carácter acíclico, porque presenta gran variedad de técnicas y no se rige por un solo patrón de movimiento, como es el caso del ciclismo, la natación o el remo. Las acciones en el taekwondo no exceden los 4 segundos y se registran intervalos de descanso entre una y otra de 7 y 12 segundos como promedio. Los combates constan de 3 asaltos con una duración de 3 minutos. De este modo se promedian en categorías mayores hasta 8 acciones por asalto, para totalizar 24 acciones durante el combate, y en las categorías inferiores estas llegan a una media de hasta 14 acciones por asalto. Bueno, se puede decir que por las características que presenta este deporte requiere una influencia energética mixta, aeróbica-anaeróbica, con tendencia anaeróbica, por la variedad de acciones explosivas
que se realizan en un periodo muy corto de tiempo. El sistema anaeróbico, el cual obtiene la energía por vía glucolítica, se lo utiliza en esta modalidad para mantener la intensidad en las acciones cortas y rápidas de combate, como por ejemplo patadas, puños, bloqueos y desplazamientos, en los que se requieren de mucha fuerza explosiva y velocidad de reacción, mientras que el sistema aeróbico, el cual obtiene la energía por vía oxidativa, le permitirá al taekwondista mantener el esfuerzo durante el tiempo que dure el combate, acelerando su proceso de recuperación entre combates sucesivos. Es importante mencionar algunos de los principales factores fisiológicos que influyen en las determinantes de rendimiento en esta modalidad deportiva. Como primero, tenemos el tipo de fibra predominante, que en los deportistas de taekwondo prevalecerá la fibra blanca 2B o de contracción rápida, por la alta explosividad que requiere cada acción ofensiva-defensiva. Como segundo tenemos la capacidad de activación y contracción del músculo, y como tercero, y uno de las más relevantes, la coordinación intra e intermuscular. Este tipo de coordinación viene determinado por la calidad de los entrenamientos que tenga el deportista. Zona anaeróbica aláctica, potencia, capacidad. En primer lugar, es importante mencionar que la parte energética juega un papel determinante en el logro de la victoria de este arte marcial, pues un competidor que no se encuentre bien preparado físicamente se ve limitado ante competidores con un mayor grado de desarrollo de los mecanismos energéticos. Por lo anterior, se puede decir que, atendiendo a la caracterización de este deporte, el sistema energético predominante es el anaeróbico aláctico, que quiere decir sin presencia de oxígeno y sin producción de ácido láctico, por lo cual la fuente principal de energía es la fosfocreatina, caracterizándose por la generación rápida de energía, pero por pocos segundos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar un poquito sobre el consumo de oxígeno o el VO2 max. Para ello hemos tomado a Weineck 2005, quien nos afirma que al realizar esfuerzos físicos a intensidades hasta el 90% del VO2 max se fatigan las fibras musculares de contracción lenta, y a intensidades mayores del 90% del VO2 max lo hacen las fibras de contracción rápida. Esto conduce a que, a medida que se van agotando las fibras musculares sometidas a un esfuerzo, aumenta el reclutamiento muscular y por consiguiente las fibras fatigadas dejan de reclutarse hasta su reabastecimiento energético. Según este autor, se resalta la importancia de tener un buen consumo máximo de oxígeno, esto pues con el fin de facilitar los procesos de recuperación, evitando la fatiga anticipada producida por un insuficiente aporte de oxígeno a los músculos, que se involucra pues más que todo en las competiciones. Aquí también nos resalta sobre las fibras musculares de contracción lenta y rápida, también llamadas como fibras tipo 1 y tipo 2. Bueno, las fibras de contracción lenta o tipo 1 se utilizan por lo general durante el entrenamiento de resistencia muscular, lo que en triatlón sería a larga distancia, y con respecto al tipo de fibras rápidas o tipo 2 se utilizan en movimientos rápidos y explosivos, como en el caso del taekwondo, ya que en el taekwondo más que todo pues prevalecen lo que son las fibras de tipo 2B. Ahora vamos a hablar sobre el perfil de composición corporal o porcentaje de masa grasa corporal y somatotipo. Para ello hemos tomado un concepto de algunos autores del 2011, quienes nos afirman que el taekwondo se caracteriza por estar organizado en divisiones de peso corporal. Por ello, gran proporción de los deportistas y entrenadores orientan su entrenamiento y estrategias nutricionales a una reducción del porcentaje de masa grasa corporal, evitando disminuir la masa muscular, buscando una relación de potencial muscular y peso corporal óptimo. Bueno, con respecto a los deportistas de esta modalidad, un bajo porcentaje de grasa corporal contribuirá en evitar sobrepasar los límites de peso que se exigen en una determinada categoría, ya que si tiene un peso excesivo evitará que entre en competencia.
Bueno, por otro lado, el somatotipo de deportistas de élite de taekwondo nos indica una mayor proporción mesoectofórmica en hombres. Esto quiere decir que poseen un mayor predominio en el tejido muscular esquelético de manera como más moderada. Por otro lado, el componente endofórmico se caracteriza por un bajo porcentaje de grasa corporal y el mesoformo tiende a ganar masa muscular como más rápido, pero y de igual manera pues quemar grasa con más facilidad. Y en cuanto al somatotipo de las mujeres, es como más predominante el componente mesoectofórmico, mostrando como mayor prevalencia con respecto al componente endofórmico, debido a que tienden como a ganar masa corporal, grasa corporal, perdón, de manera como más Ahora rápida. bien, hablaré sobre las estructuras de direcciones condicionantes de rendimiento y direcciones determinantes de rendimiento. Primero empezaré con las DCR. Constituye los contenidos necesarios que condicionan la actividad y la preparación de un deportista, como de DDR influye de forma inmediata en el rendimiento deportivo. Las DDR constituyen los contenidos de la preparación necesaria y suficiente para un rendimiento. Son los factores determinantes que caracterizan a la actividad de un deporte específico. Su influencia es inmediata en el rendimiento competitivo. Estas se dividen en dos direcciones con orientación funcional. Se refiere a las zonas de trabajo a partir de un sistema de energía predominantes necesarios para el desarrollo de las capacidades fisicomotrices, y direcciones con orientación fisicomotriz, que se refieren a las capacidades físicas, técnicos, tácticas, necesarias para influir de forma mediata e inmediata en el rendimiento deportivo. Se incluye aquí, como parte importante de cada uno, los aspectos de la preparación intelectual psicológica en el atleta. A continuación daremos a conocer la caracterización deportiva en taekwondo en modalidad de combate, en la cual está dividida en dos partes que son direcciones condicionantes del rendimiento. Se encuentra resistencia aeróbica, anaeróbica mixta, flexibilidad, coordinación motriz, técnica, resistencia aeróbica, fuerza máxima. Direcciones determinantes del rendimiento. Se encuentra fuerza explosiva, resistencia especial, velocidad de reacción, táctica, resistencia a la velocidad. Con mis compañeros mencionaremos la utilidad significativa de cada una de ellas. Entonces, la fuerza explosiva es la capacidad física manifestada a través del empleo de la mayor cantidad de fuerza en el mayor tiempo posible, sin una capacidad determinada en el taekwondo. Dependiendo, es una caracterización por acciones explosivas, con patadas, puños, bloqueos, desplazamientos, entre otras, así exigiendo al deportista con mayor eficacia en la modalidad de combate con sus arsenales técnicos, tácticos, para así enriquecerse a través de niveles de fuerzas explosivas. De esa manera podemos entender así la fuerza explosiva. Con mis compañeros mencionar. Bueno, continuando daremos a conocer a un autor, García Franco, en donde nos va a mencionar la resistencia especial, en donde el atleta debe sentirse preparado aeróbica como anaeróbica, para así lograr una óptima forma deportiva en la capacidad competitiva del combate de taekwondo. Por esa razón, la diferencia que tiene la resistencia especial es el alto rendimiento que tiene el atleta y planteado con los procesos de entrenamiento hacia la competencia. Es por ello que es necesario que el mismo desarrollo cada vez más formas de control sobre movimiento, frecuencia, y así logrando va a mayor certeza deportiva en los atletas de taekwondo. Según Grosser, 1982, define la técnica deportiva como el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Induce la transformación de un movimiento natural, espontáneo, de un determinado modelo preestablecido, creado gracias a estudios pertinentes bajo la incidencia de varias ciencias,
que de esta forma garantiza una fiabilidad como modelo válido, ideal. Fuerza máxima, según Carlos Balsalobre Fernández, Pedro Jiménez Reyes. La fuerza máxima es la cantidad máxima de fuerza que un sujeto puede aplicar ante una determinada carga externa de una determinada acción deportiva. Por lo tanto, para un sujeto existen beneficios, valores de fuerza máxima, tantos como cargas pueden manejar. Resistencia a la velocidad. Por otra parte, el componente resistencia a la velocidad constituye actualmente una de las direcciones determinantes de rendimiento en el taekwondo. Podemos decir que es la resistencia frente al cansancio en caso de las cargas con velocidad, sus máximas o máximas, vía de energía predominante anaeróbica. Por tanto, resistencia a la velocidad se entiende como la capacidad de poder mantener la fase de velocidad máxima durante un periodo considerable de tiempo. La flexibilidad. Para René Vargas, la flexibilidad es aquella cualidad que con base a la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular admite el máximo recorrido de las articulaciones, permitiendo al deportista realizar acciones que requieren gran agilidad y destreza. Entonces, la flexibilidad va a favorecer al taekwondista, va a favorecer su fuerza, velocidad, resistencia y agilidad, la cual tiene gran relación con el resultado competitivo del taekwondista de combate durante la competencia. La resistencia aeróbica. Según Cárdenas, la resistencia aeróbica es la capacidad para realizar una actividad física cíclica, continua de más de 3 minutos de duración, utilizando durante la misma las vías metabólicas que trabajan en la presencia de oxígeno. Como podemos ver aquí, la importancia de la resistencia aeróbica en el taekwondo de combate es indiscutible, puesto que el deportista debe realizar en cada combate 3 asaltos de 3 minutos con una pausa entre cada asalto, lo cual comporta una solicitud de sistema aeróbico importante. Gracias a esta resistencia, el deportista logrará mejorar el rendimiento entre cada combate, consiguiendo que éste no se canse con facilidad y pueda recuperarse. Referente a la coordinación motriz, hemos tomado a este autor Contreras, 1998, citado por Álvarez del Villar, quien nos dice que la coordinación motriz es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. Bueno, con base a este autor se puede afirmar que la coordinación motriz es el conjunto armonioso de acciones sincronizadas. Este tipo de acciones nos permiten ejecutar a nosotros diversos procesos motrices de manera más conjunta, las cuales están dirigidas por ciertos impulsos del sistema nervioso a partir de las directrices del cerebro de un modo más armónico. Esto ya referente al movimiento. Esta capacidad es extremadamente importante, por decirlo de alguna manera, sobre todo para los deportistas, especialmente que se desarrollan en algún área que requiere de una habilidad con el cuerpo. Cabe resaltar que este tipo de coordinación no está predeterminada, sino que se la puede desarrollar a través de actividades coordinativas o de manera motriz. En cuanto a la técnica, hemos tomado a Grossen, 1982, quien define la técnica deportiva como el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Induce a la transformación de un movimiento natural espontáneo en un determinado modelo preestablecido, creado gracias a estudios pertinentes bajo la incidencia de varias ciencias que de esta forma garantizan una fiabilidad como modelo válido ideal, por tanto muy difícilmente alcanzable. Implica la práctica continua de ciertos movimientos para lograr alcanzar una ejecución semejante al modelo ideal al cual se tiende. Bueno, con respecto a la técnica, podemos afirmar desde el autor que es como la destreza o cualidad que posee un atleta. Eso más que todo implica de una serie de patrones o movimientos determinados que se estudian de manera integral, dando como resultado un gesto deportivo preciso.
cuyo valor o resultado es pues, la ejecución de la manera pues, más eficiente posible. Bueno, este tipo de movimientos son de carácter biomecánico o dinámico en función anatómica. Como bien sabemos, la técnica normalmente pues, se desarrolla desde el componente práctico, lo cual pues, le permite al deportista poder resolver una tarea motora determinada de la manera pues, más eficaz. Fuerza máxima. Según Carlos Balsalobre y Pedro Jiménez, la fuerza máxima es la cantidad máxima de fuerza que un sujeto puede aplicar ante una determinada carga externa y en una determinada acción deportiva. Por lo tanto, para un mismo sujeto existen infinitos valores de fuerza máxima, tanto como cargas pueda manejar. Un deportista de taekwondo necesita de fuerza máxima en instancias competitivas para poder marcar al oponente un punto certero en una sola acción ofensiva y que ésta a su vez le provoque la desestabilización o en ciertos casos la inmovilización de una parte corporal del contrincante, reduciendo las posibilidades de éste de desplegar plenamente su accionar técnico-táctico, posibilitando de esta manera una mayor puntuación en un menor periodo de tiempo. Además, la fuerza máxima en conjunto con la velocidad de reacción le permiten al taekwondista la generación de fuerza explosiva, brindándole de esta manera una gran capacidad de eficiencia en todas sus técnicas, tanto ofensivas como defensivas. Resistencia mixta. La resistencia mixta es una combinación entre la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Por un lado tenemos a la resistencia aeróbica, que según la página Educación Física Plus la define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto y aporte de oxígeno. Mientras que la resistencia anaeróbica, según la definición de Rafael Luque, nos dice que es la que utilizamos cuando la intensidad es tan grande que no podemos tomar todo el oxígeno, haciendo que tengamos que parar la actividad. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que ambas resistencias se complementan, ya que en una competición las dos garantizarán la plena optimización energética del taekwondista, generando mejores resultados en un torneo.